Proyecto se enmarca en el eje temático, las desigualdades sociales y el mundo del trabajo, y en particular, digamos, lo que nosotros pretendemos, digamos, tenemos 3 líneas de investigación fundamentales. Por un lado, lo que pretendemos es analizar el impacto y las transformaciones que lo que nosotros llamamos el ciclo COVID, post-COVID, ¿no? Que va desde 2019 hasta la actualidad, hasta el momento en que hacemos el trabajo, que por ahora es el 2021. Entonces lo que queremos ver es de qué manera este ciclo COVID transformó e impactó en el trabajo productivo y reproductivo, tanto en diferentes regiones como localidades, como a nivel nacional. Entonces tenemos una mirada que está atravesada por la cuestión de género, y queremos ver ahí, bueno, qué transformaciones y cambios produjo la pandemia en términos de trabajo, que llamamos productivo, y el trabajo reproductivo, que alude al trabajo doméstico y de cuidados. En segundo lugar, otra de las líneas de trabajo tiene que ver con un análisis de qué lugar ocuparon las políticas sociales y de empleo que se orientaron a contener, morigerar los impactos de la pandemia, para, de alguna manera, contener la desigualdad social, ¿no? Entonces un poco va a haber un análisis de las políticas y, digamos, del impacto que esas políticas efectivamente tuvieron para poder, de alguna manera, contener la desigualdad social. Y por otro lado, tenemos una línea más propositiva, en la cual la idea es poder pensar una serie de ejes programáticos, de políticas, que en función de los resultados que nos brinde la investigación, puedan de alguna manera colaborar en la senda de lograr una mayor inclusión social. Entonces, para estas 3 dimensiones o líneas investigativas, organizamos el trabajo en 3 dimensiones, lo que llamamos la dimensión macrosocial, que es la dimensión vinculada a las políticas, la dimensión mesosocial, que es una dimensión más vinculada a estudios empíricos, estadísticos, sobre distintos indicadores del mercado de trabajo, como pueden ser la informalidad, la precariedad, la desocupación, el trabajo de cuidados, etcétera, digamos, como vamos a mirar distintos indicadores, y eso lo vamos a hacer a partir de utilizar la encuesta permanente de hogares del INDEC y la encuesta de la deuda social del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, y ahí, digamos, se van a hacer análisis estáticos y dinámicos, o sea, se va a hacer un análisis sobre distintos puntos en el tiempo, pero también se van a comparar puntos en el tiempo a través de análisis de panel. Y luego tenemos una dimensión microsocial, que lo que pretende es recuperar cuáles son las representaciones, las acciones, y cómo los actores sociales, digamos, representan esas acciones que llevaron a cabo durante la pandemia. Entonces, para esa investigación, lo que estamos haciendo es una investigación sobre las estrategias de reproducción y las trayectorias laborales de los trabajadores y las trabajadoras en este periodo que estamos analizando, con la idea de ver cuáles han sido las transformaciones que tienen el ciclo COVID en las estrategias de reproducción de las familias y en las trayectorias laborales de trabajadores y trabajadoras de distintos sectores sociales, ¿sí? Porque vamos a trabajar con distintos estudios de caso en cada una de las regiones, en cada una de las localidades de los nodos, y además estamos haciendo una investigación nacional cualitativa en la que pretendemos comparar las trayectorias laborales de trabajadores y trabajadoras de distintos sectores sociales, de distintos sectores productivos, podríamos llamar, ¿no? Entonces incluimos, no sé, por ejemplo, la industria del turismo, la industria de la metalúrgica, la del calzado, también tenemos a trabajadores de plataforma, a trabajadoras domésticas, a enfermeras, a trabajadores docentes. Bueno, hay una serie de sectores que van a ser especialmente estudiados y en profundidad, y esos van a ser estudiados
a partir de estudios de caso en profundidad y a partir de una investigación cualitativa nacional que nos va a brindar información para poder pensar a partir de un proceso de inducción analítica qué es lo que pasó con esas trayectorias laborales y, digamos, y qué significados tuvo la pandemia en esas trayectorias laborales y en esas estrategias de reproducción social. Es una experiencia súper enriquecedora, pero a su vez es un desafío, ¿no? Digamos, digo desafío porque en realidad en Argentina estamos acostumbrados a tener proyectos más localizados o más concentrados en un equipo de investigación o en la asociación de 2 o 3 equipos de investigación de distintas universidades que se juntan porque tienen ejes temáticos en común, porque se conocen y les gusta trabajar en común. Y esta era una convocatoria distinta en la que se esperaba que se armara un consorcio de universidades, una red de universidades, para poder trabajar temas en común. Entonces, digamos, desde el armado fue un desafío porque implicó ponerse en contacto con personas que nosotros conocíamos, porque dentro de las grandes áreas que se plantearon para la convocatoria, quienes trabajamos en las áreas nos conocemos, porque nos cruzamos en congresos, porque trabajamos, nos leemos, nos citamos, prologamos libros, etcétera, etcétera, pero una cosa es ese trabajo y otra cosa es el trabajo colectivo, ¿no? Entonces, digamos, el trabajo fue conectarnos, conocernos para trabajar de otra manera, y la verdad es que debo decir que eso fue un desafío en términos de elaboración de consensos, elaboración de una propuesta programática y ahora un trabajo colectivo, digamos, que de alguna manera nos deje satisfechos y satisfechas a todos y todas, pero a su vez, digamos, súper enriquecedora porque nos permitió, digamos, conocer mucho mejor a los colegas, ¿no? Y conocer, digamos, cuáles son sus perspectivas y compartir bibliografía y pensar de manera colectiva, ¿no? Entonces me parece que en ese punto es una experiencia súper enriquecedora y además porque de alguna manera quienes estamos pertenecemos a lo que se llama el AMBA, sabemos que las investigaciones del interior del país no tienen tanta visibilidad. Entonces, este tipo de proyectos lo que de alguna manera también va a permitir, desde mi punto de vista, es visibilizar el trabajo que se hace en equipos del interior, que quizás no tienen digamos, tanta tradición y tanta historia de investigación como tienen otros equipos que se concentran más en el AMBA o en la ciudad de Buenos Aires, pero que hacen trabajos súper interesantes y que están construyendo y formándose, ¿no? Entonces, en algún sentido, digamos, hay equipos que ya están formados y que tienen tradición y hay equipos que son, digamos, más nuevos. Entonces también el trabajo colectivo y colaborativo contribuye a la formación y a la visibilización de ese trabajo tan interesante que se hace en el interior del país. Entonces, bueno, un poco esa sería como la respuesta en relación a la experiencia, ¿no? Es un desafío, implica mucho trabajo de coordinación, mucho trabajo de generación de consensos, porque además todos trabajamos desde distintas perspectivas teóricas, aunque trabajamos una misma temática, tenemos diferentes miradas teóricas, diferentes miradas metodológicas, entonces, digamos, es un enriquecimiento porque uno aprende de los otros, pero también implica la generación de puntos en común, ¿no? Y entonces eso es una experiencia enriquecedora para todos, me parece, para todas. Tenemos 2 hipótesis generales, ¿no? Una hipótesis más cuantitativa que tiene que ver con que el ciclo COVID-post-COVID genera un impacto en el trabajo productivo y reproductivo que va a, de alguna manera, a aumentar la desigualdad social preexistente y va a profundizar la heterogeneidad estructural preexistente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista cuantitativo, de alguna manera esa es como la hipótesis más general. Y desde el punto de vista cualitativo, bueno, como sabemos, trabajamos con lo que se llama hipótesis de trabajo, porque es una mirada distinta desde la perspectiva cualitativa. Y la hipótesis de trabajo que tenemos, por lo menos por ahora, es que la pandemia o el ciclo COVID-post-COVID significó una encrucijada para los trabajadores y las trabajadoras. Una encrucijada en el sentido de que implicó tomar decisiones, implicó introducir cambios en sus vidas
Pero digamos que esas encrucijadas tienen distintos efectos o implicancias en función del sector al que pertenece el trabajador. Si el sector, digamos, al que pertenece el trabajador es un sector público o un sector que fue denominado esencial, ¿no? Para el trabajo esencial, o que pertenece, si se quiere, pensándolo en términos de clase, a la clase de servicios o a la clase media más acomodada, bueno, este ciclo post-COVID, post-COVID, este ciclo, digamos, de la pandemia, significó cambios o un acontecimiento disruptivo en su vida que implicó una reorganización de su vida cotidiana, ¿no? Porque pasaron a trabajar quienes no eran esenciales en su casa y debieron reorganizar la vida, digamos, doméstica y el trabajo productivo, y quienes eran esenciales pasaron a trabajar más horas y debieron reacomodar, digamos, su vida también laboral y doméstica. Y en cambio, quienes no tenían, digamos, o pertenecían a sectores que no fueron esenciales, o a sectores más informales, o digamos, a lo que en términos de clase se puede llamar la clase trabajadora o la clase media baja, esta pandemia significó una bifurcación en su trayectoria laboral, porque muchos perdieron su trabajo, no pudieron continuar trabajando, y, digamos, cuando pasamos de lo que se llamó el aislamiento a un sistema un poco más abierto, debieron empezar a buscar nuevamente trabajo, y en muchos casos eso significó un giro y una bifurcación y un recomienzo de la trayectoria en otro sector del mercado de trabajo, porque el sector en el que trabajaban había desaparecido, o los negocios se habían cerrado, o eso que vendían ya no lo podían vender más. Entonces, bueno, como que la pandemia tiene también como efectos disímiles de acuerdo a las condiciones macroestructurales en las que esas personas se encontraban, o de acuerdo a la posición, en la posición social que tenían en la estructura social, ¿no? Entonces, un poco esas son las hipótesis, y lo que esperamos, digamos, encontrar como resultados o como aporte fundamentalmente es, bueno, ver qué pasa con estas hipótesis, que, digamos, si se pueden de alguna manera contrastar, si se pueden ir construyendo las hipótesis de trabajo como mayores complejidades para comprender, digamos, lo que pasó con la pandemia, pero fundamentalmente, tanto desde una mirada más cuantitativa como desde una mirada cualitativa, la idea es poder utilizar los insumos que nos brinden esas informaciones, esas investigaciones, la información que nos brinden esas investigaciones, poder contribuir y colaborar en la construcción de políticas sociales y de empleo que conduzcan a una mayor inclusión. Cuando uno hace investigación cualitativa, hace investigación de campo, se supone que uno va a hacer trabajo de campo al lugar, va a hacer observaciones o va a hacer entrevistas, o va a trabajar con distintos materiales, con las personas, en el espacio donde las personas habitualmente están, en este caso donde las personas habitualmente trabajan, y eso en este contexto es imposible, básicamente porque estamos en un contexto de aislamiento, aunque, digamos, hemos pasado por diferentes etapas, y eso también implica diferentes posibilidades o limitaciones, en líneas generales es muy difícil pensar en la elaboración de un trabajo de campo presencial. Entonces, digamos, el desafío que tenemos en términos de poder realizar el trabajo de campo tiene que ver con pensar en cómo utilizar la virtualidad a nuestro favor. Y eso también es un desafío, porque uno puede decir, bueno, yo hago entrevistas virtuales, a través de Zoom, a través de Meet, a través de cualquier otro dispositivo o aplicación. El tema, justamente por eso decía dispositivos, es que las personas no siempre tienen dispositivos para poder participar en investigaciones. No todo el mundo tiene una computadora, no todo el mundo tiene conexión a internet, entonces se complica. Entonces, digamos, nuestro desafío es cómo resolver eso. Por ahora estamos pensando que en algunos sectores con los que sí tienen acceso a hacer entrevistas vía distintas aplicaciones, y con los sectores vulnerables trabajarlo más a partir de, también con las aplicaciones de Zoom y de Meet, pero que esas personas
digamos, hacerlo más acotado y que puedan utilizar sus teléfonos, por ejemplo, ¿no? Aún sabiendo que eso implica, en algunos casos, que consuman datos de sus propios celulares, y también que eso es una complicación, porque hay gente que tiene, digamos, los grupos muy vulnerables, pagan los datos y les resulta difícil perder los datos para hacer una entrevista, ¿no? Entonces, bueno, estamos con toda esa discusión todavía de qué manera poder abordar esos grupos. Eso en términos de dificultades. Después, en términos digamos, de beneficios o de cuestiones más positivas para pensar, la verdad es que la pandemia nos puso ante una situación que desde las ciencias sociales pudimos resolver en términos de comunicación a partir de la virtualidad. Y que de alguna manera también eso posibilitó el desarrollo de estos proyectos, porque todos estamos trabajando de manera virtual, con reuniones virtuales, etc. Entonces, bueno, digamos, como que para no ser tan negativa, podemos decir que esto tiene sus pros y sus contras, ¿no? Algo así sería.